¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Pues ya estamos metidos de lleno en la nueva serie de HBO llamada El Caballero de los Siete Reinos, spin-off de Juego de Tronos y bueno, también de House of the Dragon, serie que obviamente estamos analizando en el canal y que obviamente si no has visto pues te voy a dejar por aquí abajito y por aquí saliendo la lista de reproducción con todo lo que vaya analizando sobre esa serie. Pero ¿qué pasa? Pues que a nosotros nos gusta saberlo todo y sobre todo saberlo bien. En esta nueva serie tenemos dos protagonistas, Ser Duncan el Alto y Egg, pero uno de los dos nos ha generado muchísimas dudas. Y efectivamente, no te estoy hablando del grandón, sino que te estoy hablando del chiquitino. Porque ¿quién es en realidad este niño? ¿Qué oculta? Pues hoy eso es lo que vamos a descubrir, porque te voy a contar la historia completa de Egg desde que nació hasta que se muere, y obviamente va a tener muchos spoilers, porque te lo voy a contar todo. ¿Quieres adentrarte conmigo en la emocionante y dramática historia de este nuevo personaje llamado Egg? Pues venga, suscríbete si no lo estás y prepárate que esto empieza. En la historia de Poniente ha habido muchísimo tipo de reyes. Ha habido reyes crueles, reyes locos, pero también ha habido reyes que nunca estuvieron, o sea, que ni se le pasó por la cabeza a esas personicas cuando nacieron, que su destino iba a ser el trono de hierro, o sea, reinar. Y uno de ellos fue el rey Aegon V Targaryen, apodado el improbable, porque tenía 0 papeletas, o sea, no le podía tocar ni queriendo que fuese a acabar siendo rey. Pues el tío lo acabó siendo. Creció siendo un niño olvidado, un príncipe, pero un príncipe menor, o sea, ya te digo que la línea de sucesión estaba como... Fue escudero, caminó entre mendigos, tuvo una vida humilde. Y dirás, Frank, me he equivocado de vídeo. O sea, me estabas diciendo que me ibas a contar la historia de Egg y ahora me estás contando la historia de Aegon V Targaryen. Pues sí, porque el verdadero nombre de Egg es Aegon Targaryen. Lo sé, o sea, en este universo, si no sabes tu nombre real, tienes un 95% de papeletas que te llames Aegon Targaryen. Díselo a Jon, díselo a Egg y díselo a todos los por 800 millones de Aegon. Pues efectivamente, este niño pelón que nos ha presentado esta nueva serie acabará siendo rey de Poniente. Y el tío lo hará sin un pelo de tonto. Pues bien, ya que sabemos su verdadera identidad, ha llegado el momento de que te cuente su verdadera historia. Porque este rey quiso cambiar Poniente, pero lamentablemente, pues todo lo que hizo luego se lo borraron de un plumazo y el pobre acabó muriendo intentando resucitar a los dragones. Pero venga, vamos a conocer a Aegon Targaryen. ¿Cuándo nació? Pues nació en el año 200 después de la conquista. Obviamente, como bien nos dice el personaje, nació en Desembarco del Rey. Fue el cuarto hijo del príncipe Maekar Targaryen. Este fue un príncipe severo, frío, algo distante, y su madre, que como bien dice Egg, que murió, se llamaba Lady Diana Dane. Te he dicho que Egg o Aegon era el cuarto de sus hermanos, o sea, delante de él había 3 hombres y una mujer, y todos demostraban ser más brillantes que él, más fuertes que él, todo lo hacían mejor que él, así que al pobre tico pues le hacían muy poco caso. Nadie esperaba nada de este chiquitín, ni siquiera él mismo, pero lo único es que no diera mucho por culo. Obviamente, pues como príncipe, pues sí recibió de pequeño una educación como príncipe, pero fue poco más allá de unas cuantas lecciones y una vida acomodada. Pero nada, él no quería la corte, él soñaba con ser caballero, con vestir una capa blanca, y bueno, soñaba hasta con servir, pero nunca soñó con lo que le tocó, o sea, con gobernar, porque es que para él el trono, o sea, el trono le quedaba muy lejos, y si es que no era imposible que fuese a reinar él. Pues para que veas que las cosas imposibles a veces pasan. Egg o Aegon, al igual que todos sus hermanos, pues cuando nació recibió un huevo de dragón. Allí se lo pusieron en su cuna, con su calefactor, pero nada. Como bien sabes, en la época en la que se basa en la serie del Caballero de los Siete Reinos, los dragones ya se extinguieron, o sea, hace muchísimos años que no se ha visto ninguno, que no es más que una leyenda, que no son más que prácticamente mitología. Y efectivamente, pues de todos los huevos que recibieron, es que sus hermanos, pues nunca nació ni un bicho. Hay que decir que la infancia de Egg pues no fue muy feliz, y la culpa la tienen sus hermanos, sobre todo uno de ellos, al que Egg odiaba con todo su ser, y era el príncipe Aerion Targaryen, que era cruel, despiadado, o sea, el tío no hacía nada que no fuese por hacer el mal a la gente, amaba hacer el mal, o sea, es que se lo pasaba bomba. Fíjate las perrerías que le llegó a hacer al pobre tico, porque una vez cogió al perro de Egg, al perro no, al gato, y se cabreó, lo cogió así y fue y lo tiró a un pozo para matarlo. Luego otra noche se coló en la habitación de Egg y amenazó con cortarle los testículos y el pene para convertirlo en una mujer y así desposarse con él. Sus otros hermanos varones también pues eran problemáticos, pero no tanto. Por ejemplo, Daeron pues se ganó el apodo del borracho, porque el pobre tico, aparte de tener sueños proféticos, pues se emborrachaba mucho, y claro, nadie le hacía ni puñetero caso, porque como siempre estaba borracho, a saber si lo que estaba diciendo era verdad. El único hermano varón que lo trataba medio regular era su hermano Aemon Targaryen, al que ya vimos en Juego de Tronos, porque se acabó convirtiendo en el maestre de la Guardia de la Noche. Y como te he dicho, aparte también tenía una hermana mayor, pero también tenía una hermana menor. Concretamente, con su hermana mayor estuvo prometido a Egg. Él, en verdad, o sea, él quería ser caballero, él no quería casarse con ninguna de sus hermanas. Con todo este batiburrillo que sufría el pobre tico cuando era chico, pues no le quedó otra que aprender pues a sobrevivir en palacio. Él supo que si se callaba y no daba ruido, llegaba vivo al día siguiente. Durante su infancia fue paje en Desembarco del Rey, y supuestamente iba a servir como escudero de su hermano, el príncipe Daeron, en el torneo de Vado Ceniza. Es por eso que cuando vemos en la serie que Dunk llega a la posada, se topa con Daeron, que está allí echado sobre una mesa todo borracho, pero antes ya
ya había conocido a Egg. Y es que Egg y Daeron habían ido allí para que Daeron bebiera, porque dijo que pues era más bonito que en vez de asistir al torneo quedarse allí bebiendo. Como puedes ver, Daeron no tenía mucho interés en participar. A él las justas se le sudaba. Pero Egg sí, Egg amaba a los caballeros, o sea, deseaba ser caballero. Todo ese mundillo le encantaba. Así que por eso no lo dudó dos veces. Cuando conoció a Ser Duncan, le pareció humilde, le pareció simpático y dijo, mira, yo me voy con este, que este me va a hacer más caso. Y eso hizo, acabó convirtiéndose en su escudero. En este torneo hay que decir que hubo un giro dramático para los Targaryen, porque la línea de sucesión cambiaría para siempre por un acto que, pues, digamos, se podía haber obviado. Bueno, no obviado, que no tenía que haber ocurrido. Y es que el príncipe Aerion, pues como era un chulo de mierda, pues claro, llegó allí al torneo haciendo de las suyas. Maldades puras. Fue descalificado, se cabreó mucho y al final, pues se fue a ver a unos titiriteros y vieron que se estaban burlando de una historia con un dragón que no sé qué, y él se sintió ultra ofendido porque él se consideraba un dragón con forma de humano. Este también de la cabeza no estaba muy bien. La cosa es que cuando vio todo eso dijo, voy a coger a la más guapa y le voy a pegar un guantazo y pagó toda su rabia que tenía por la expulsión, por no sé qué, por no sé cuánto, con Tanselle, una de las titiriteras que había allí. Escucha qué casualidad que era de la que Ser Duncan se había enamorado. Pues claro, cuando Ser Duncan se enteró de que Tanselle había sido maltratada por Aerion, él cogió y sin dudarlo se fue para él y le metió una somanta de hostias. Bueno, lo dejó allí en el suelo que tuvieron que los guardias corriendo para detenerlos. Pero obviamente teníamos a un caballero errante contra un príncipe Targaryen, pues la cosa no podía salir bien. Total, que Aerion decidió que tenían que hacer un juicio a 7 para decidir que los dioses decidieran quién llevaba la razón. Este juicio a 7 tenía a Ser Duncan y al príncipe junto a otros caballeros, un total de 7 contra 7, enfrentándose, y el que acabase victorioso pues ese ganaba. Pero ¿qué pasó? Pues que claro, hubo caballeros que estuvieron a favor de Ser Duncan y hubo caballeros que estuvieron a favor del príncipe Aerion. El padre de Egg, o sea el padre de Aegon, apoyó a su hijo, al príncipe Aerion, pero el tío de Egg, el príncipe Baelor Targaryen, apoyó a Ser Duncan porque tenía mejor relación con él y veía que su sobrino no llevaba razón. A todo esto decirte que el que estaba reinando era Daeron II Targaryen, abuelo de Egg, padre de Maekar y padre de Baelor. Pero el que era el heredero oficial de Daeron Targaryen era su hijo Baelor, el que estaba participando apoyando a Dunk. Total, que al final sale victorioso Dunk, pero con la mala suerte de que Baelor sufre una grave herida en la cabeza ocasionada por el padre de Egg, o sea por Maekar, y muere a los días siguientes. O sea, nos quedamos sin el príncipe heredero. La línea de sucesión cambia. No me voy a enredar mucho en esto, pero bueno, tú quédate con la idea de que al final el que acaba siendo el heredero de Daeron II es el padre de Egg, Maekar. Incluso llegó a reinar convirtiéndose en Maekar I Targaryen, por lo que ahora los nuevos herederos eran los hijos de Maekar. Y obviamente, aunque ya la corona se le estaba acercando más a Aegon, todavía él era el quinto hijo. Bueno, sí, el cuarto en varones, pero el quinto en total. La cosa es que el rey Maekar, o el príncipe Maekar en ese momento, quería que su hijo fuese un caballero. Y él dijo, venga, yo quiero aprender a ser caballero, pero quiero que Ser Duncan me entrene. Así que Maekar, que no se llevaba muy bien con Duncan, pero que al final medio hicieron las paces, pues se fue a hablar con él y le dijo, oye, vente con nosotros a la corte, vente con nosotros a desembarco del rey, te conviertes en un guardia mío y enseñas a mi niño a ser, pues, un caballero como tú. A lo que Ser Duncan dijo, no, yo no me voy a la corte, yo voy a seguir siendo un caballero errante. Si quieres, el niño que se venga conmigo como mi escudero y yo le enseño todo lo que haga falta. ¿Por qué no quiso Ser Duncan irse a la corte, pero sí decidió quedarse con Egg? Pues simplemente porque él ya había calado a esa familia. Él vio porque allí los hermanos no lo trataban bien y si Egg se acababa quedando allí se iba a acomodar, se iba a sentir pues sobreprotegido. Y vete tú a saber si no se le pegaba la tontería de los hermanos. Y pensó que si se lo llevaba y le daba una vida más humilde, más real, pues podría convertirse en un hombre mejor que lo que era el resto de su familia. A Maekar no le quedó otra que aceptar lo que le pidió Dunk y dejar que su hijo se fuese con él a una vida pues que no era la de un príncipe y mucho menos la de un futuro rey. Y lo sé, estarás diciendo, pero Fran, ¿por qué leche vemos al niño calvo? No tenía pelo, sí tenía pelo, el niño tenía pelo, pero claro, su pelo era un rubio platino. Tú piensas que lo llevaban por ahí con el príncipe Daeron. ¿Cómo podrías hacer que ese niño pasara desapercibido con un príncipe? Pues no haciendo que llamase la atención. O sea que lo principal era que nadie lo identificara por su pelo. Que niños calvos en desembarco del rey, sobre todo en lecho de pulgas para no coger pulgas y garrapatas, y sobre todo piojos, había mucho niño rapado, había mucho niño calvo. Así que otro más pues no llamaba la atención. Y encima, estoy así con harapos, no. Ahora, un escudero rubio platino, pues dime tú a mí. No hace falta ni que te diga quién es. Tú lo ves y tú dices, tú eres un Targaryen. Y seguramente se llame Aegon. La vida junto a Dunk llevó a Aegon Targaryen, sin darse cuenta, pues a participar en la segunda y la tercera rebelión Fuego Oscuro. Que esto tampoco me quiero adentrar mucho porque son cosas que te puedo explicar aparte. Pero para que no te quedes con tu cosa, es que, o sea, había como dos bandos. Estaban los Targaryen, pero había también una línea que acabó llamándose los Fuego Oscuro. Estos eran Targaryen bastardos que habían sido legitimados por culpa de Aegon IV. Bueno, por culpa no, porque eran hijos suyos.
suyo. Lo que pasa es que tuvo muchos bastardos, tuvo también muchos hijos reales, pero en su lecho de muerte decidió que todos eran sus hijos, los legitimó a todos. Pero él ya tenía un heredero, pero ese heredero no era su primer hijo, porque el primer hijo era bastardo. Y cuando el primer hijo lo legitimaron, dijo, que aquí estoy yo, la corona para ti no va a ser mía. Y el otro dijo, lo siento, yo he llegado aquí, a mí me han puesto el título y yo soy. Hubo una primera rebelión entre unos y otros que acabó saliendo vencedor Daeron, pero siempre estuvieron los demás por ahí, o sea, se fueron relevando con los titulillos, pero siempre había como que se levantaban, las casas lo apoyaban y había rebelión. Pues hubo una segunda y una tercera. Y Aegon, hay que decir que pues se ganó un título muy importante por su valentía durante la tercera en los enfrentamientos. En el año 220, cuando Aegon Targaryen ya contaba con 20 añitos, le llegó el amor, porque se casó con Beta Blackwood. Y tú dirás, pero Fran, ¿no estaba prometido con su hermana? Pues sí, pero claro, él se enamoró de Beta y dijo, mira, me quiero casar con ella. Y su padre, el rey Maekar, pues dijo, mira, tampoco pasa nada porque te cases con ella. Estás el cuarto en la línea de sucesión. Cásate con quien te salga el pito. Nadie se opuso a que Aegon se casase con Beta, o sea, les pareció bien. Junto a ella tuvo 3 hijos. A su primogénito lo llamó Duncan, en honor a su fiel caballero errante, a Ser Duncan el Alto. El segundo se llamó Jaehaerys y el tercero Daeron. Pero además tuvo 2 hijas. A una la llamó Sera y a otra la llamó Rele. En el año 233 se estalló la rebelión Pig, en la que Aegon participó junto a su padre, el rey Maekar, que ahora es el momento de que aquí hagamos un parón y decir por qué acabó Maekar siendo nombrado rey. Pues es que tras la muerte de Baelor, al que acabaron nombrando como futuro rey, fue al príncipe Aerys, al que acabaron hasta coronando. Maekar era el cuarto hijo de Daeron, o sea, delante de él había 3. El primero era Baelor, que se murió. Luego estaba Aerys, que a este sí lo acabaron nombrando como heredero. De hecho, fue nombrado rey. Fue nombrado como Aerys I Targaryen. Tras este había otro que se llamaba Rhaegal, y luego estaba Maekar. ¿Pero qué pasó? Pues que Rhaegal se murió, todos los hijos de Aerys, al que nombraron rey, también se murieron, y lamentablemente Aerys I Targaryen también se murió. Pero antes ya había nombrado, como no tenía herederos, había nombrado a su hermano, al cuarto hermano, el único que le quedaba vivo, como su futuro heredero. Así que tras la muerte del rey, la corona pasó a manos del padre de Aeg, o sea, del rey Maekar I Targaryen. Pues bien, nos habíamos quedado en el año 230, en la rebelión Pig. Pues en esa rebelión, el padre de Aeg, Maekar, murió. Cayó una piedra a la cabeza, la aplastó. Así que ya teníamos un berenjenal. Porque ¿qué pasaba? Que ahora, sí, Maekar tenía hijos vivos, pero tenía 4 hijos varones. A las hijas las obviamos, porque de ellas pasaban como de su culo. Bueno, de su culo no pasaban porque sí le hacían muchas fiestas. La cosa es, nos quedamos con los varones. El primero de ellos era Daeron Targaryen, que era un borrachuzo. Luego teníamos a Aerion Targaryen, que tras todo lo sucedido en el torneo de Vado Ceniza, o sea, es que fue exiliado. Lo mandaron a tomar por culo, se convirtió en un bandido, ese descuéntalo. Luego teníamos a Aemon Targaryen, que dijo, ¿yo? ¿Rey? ¿De qué? ¿De mi casa? Porque fue mandado a estudiar a la ciudadela para convertirse en gran maestre y él no tenía el chichi para farolillos y dijo, mira, yo ya tengo suficiente con ser maestre como para ahora encima convertirme en rey. Así que solo nos quedaban 2 posibles herederos de Maekar, Daeron Targaryen y el príncipe Aegon Targaryen. La corona ya estaba al 50-50 para uno o para otro. ¿Y qué pasó? Pues que todos conocían pues el estado, o sea, las borracheras que se pegaba Daeron, cómo lo iban a acabar nombrando rey. Pero había también gente que no le gustaba a Aegon, porque decía, pues ese niño no ha estado preparado nunca, no le han dado estudios, no le han dado nada, es que ¿cómo va a ser nuestro rey? Total, que para que no hubiese una guerra se decidió ir al Gran Consejo, y allí pues se decidió que si querían a Daeron Targaryen o a Aegon Targaryen. Y al final acabaron nombrando a Aegon Targaryen como heredero y posible rey. Bueno, posible no, que lo coronaron tras la muerte de Maekar. Así fue como el príncipe Aegon Targaryen se convirtió en el rey Aegon V Targaryen. Oficialmente fue coronado a los 33 añitos, pero hay que decir que él seguía con una mentalidad muy de niño chico, o sea, muy crío. Era muy humilde, muy generoso, todo lo que tú quieras, pero que no estaba en la cabecita que no la tenía todavía muy bien a mover. No era apto para ser rey, pero ahí estaba, lo habían nombrado rey. Su hermano mayor le dijo una de las frases más importantes que Aeg recibiría en toda su vida, y es que le dijo, tienes que matar al niño para que el hombre nazca. O sea, deja de ser tan infantil y tan tonto polla y conviértete en el hombre que todo Poniente quiere ver, sentado ahí en el trono. Y le hizo caso, y empezó a hacer cositas como rey. Lo primero que hizo fue nombrar a Ser Duncan el Alto como Lord Comandante de la Guardia Real. Él lo quería tener cerquita. Luego también promulgó un montón de leyes que beneficiaban al pueblo llano. Es decir, para sus derechos, para sus no sé qué, él había vivido entre ellos, había visto el hambre que pasaban, había visto las desgracias que pasaban, y él no quería eso para su pueblo. Pero ¿qué pasa? Pues que claro, los nobles, pues no, esto no le gustaba mucho. Porque si tú eres noble y tus campesinos, todos tus ciudadanos, todo lo que sea, tienen más derechos casi que tú, pues se te van a subir a la chepa y al final pues te pueden. Un señorito le gusta el dominar, el decir aquí mando yo y punto. Así que él se ganó grandes enemigos entre la nobleza y muchas veces tuvo que ceder su patita. Es más, fíjate cómo son las cosas. Llegó tal punto que decía frases como, es que si yo tuviera un dragón esto no pasaba, porque nadie
me diría que yo no puedo hacer esto? Esa idea ya empezó a tomar forma en su cabecita, la de tener un dragón para que las cosas fuesen bien. Hay que decir que el reinado de Aegon V Targaryen no fue sencillo. Fue muy conflictivo, muy turbulento. Hubo un invierno que duró 6 años y hubo un montón de hambruna. Fue ahí cuando sacó todos los derechos estos para los trabajadores y el pueblo llano. Mandaba grandes cantidades de comida al pueblo. Él se preocupaba muchísimo por su gente. Luego, tras los 6 años horribles, llegó la primavera. Y con ella llegó un nuevo miedo, el que hubiese una nueva rebelión Fuego Oscuro. Y evidentemente así hubo. Una cuarta rebelión Fuego Oscuro. Y es que Daeron III Fuego Oscuro pues quiso conquistar el trono. Hay que decir que esta rebelión no fue tan grande como las anteriores, porque hubo pocas casas que apoyaron a los Fuego Oscuros, pero allí que se tuvo que enfrentar a Aegon y sus hijos fueron a la batalla junto a Ser Duncan. Es más, Ser Duncan mató a Daemon Fuego Oscuro. Tío, súper importante, o sea, no te voy a luego te cuento la historia de él en otro vídeo aparte. Pero básicamente Aegon Targaryen se pasó todo su trono intentando sofocar los revuelos que había. Y era uno tras otro. Pero siempre, como te he dicho, enfocándose en que su pueblo estuviera bien. Pero no solo se tuvo que enfrentar al hambre o a las injusticias, a nobles cabreados, a rebeliones tontas, porque también tenía problemas en casa. Sus hijos eran, o sea, no lo dejaban tranquilo. Aegon, pues como veía que los nobles y las casas pues le daban así como de lado porque pasaban de él todo el tema de los pobres, pues él dijo, mira, ¿por qué no caso yo a mis hijos y a mis hijas con gente importante de la nobleza? Y allí que se fue y pactó grandes compromisos con grandes casas, con grandes nombres para sus hijos y sus hijas. Como curiosidad decirte que el hijo mayor, o sea, Duncan, fue comprometido con una de las hijas de Lionel Baratheon. Y hablando del príncipe Duncan, él fue el primero en desafiar a su padre. ¿Por qué? Porque él ese matrimonio no le gustaba. Él se había enamorado de una muchacha del pueblo. Esta se llamaba Jenny y era de Piedras Viejas. La quería tanto que se escaparon y se acabaron casando. Cuando Aegon se enteró, bueno, puso el grito en el cielo en plan de ¿pero qué has hecho? ¿No ves que yo ya tenía pactado que te ibas a casar con la hija de Lionel? Intentó romper ese matrimonio, también la madre intentó por ahí, pero nada. El hijo decía que la quería y que seguía, que iba a seguir casado con ella. Que se le sudaba 3 huevos la Baratheon. Estoy hablando que el futuro heredero declinó el casarse con una hija de una de las casas más importantes de Poniente. ¿Cómo crees que se lo tomó Lionel? Horrible. O sea, le sentó fatal. Tanto que pasó de apoyar a Aegon a ponerse en contra totalmente. Es más, organizó hasta una rebelión en contra suya por este hecho. ¿Y sabes cómo acabó esta rebelión? Con un juicio en el que Lionel se vio expuesto y tuvo que enfrentarse a Ser Duncan porque el juicio fue por duelo y al final acabó victorioso Ser Duncan. O sea que Ser Duncan, con el buen rollito que tenían, el baile que tenían en el capítulo 1 del Caballero de los Siete Reinos, acabó matando a Lionel Baratheon. O sea que se debería de llevar las 100 monedas que el hombre tiró así, que dijo, quien me gane en un torneo yo le doy 100 monedas. Pues me parece que Ser Duncan se ha pasado el juego. Bueno, la cosa es que Duncan, que era el heredero al trono, o sea, declinó también la oferta, o sea, dijo, ya no quiero ser tu heredero. Por lo que ahora el heredero del príncipe Aegon V Targaryen era su segundo hijo, el príncipe Jaehaerys Targaryen. Y hablando de Jaehaerys, o sea, este desde bien pequeño estaba enamorado de una de sus hermanas. Y su hermana estaba muy enamorada de él. ¿Qué pasa? Pues que entre los Targaryen pues estaba bien visto el que los hermanos tiki que hubiese frungi. Pero Aegon decía que no. Una de las cosas de pactar matrimonios de sus hijos con hijos de las grandes casas no solo era para hacer que pues la corona se beneficiase, sino que él había visto que la mayoría de los Targaryen que habían salido tontos, o sea, que se habían vuelto locos, como su hermano Aerion, era por culpa de la endogamia, o sea, se casaban entre ellos. ¿Cómo iban a salir hijos cuerdos? Así que él, para que a sus hijos no le pasara, pues intentó hacer esto. Por eso pactó los matrimonios. Y cuando llegó Jaehaerys y le dijo, mira, me quiero casar con la hermana, el otro dijo, pero por Dios, ¿por qué nos casáis con los que yo he dicho? Porque esto efectivamente iba a cabrear a otras 2 casas importantes, concretamente a los Tully y a los Tyrell. Pero a Jaehaerys se le sudó los huevos y dijo, mira, si el otro se ha casado con una campesina, yo me puedo casar con quien me dé la gana y me caso con mi hermano. Y se casó con su hermana, se escapó y se acabó casando. Otro disgusto para Aegon. Y luego llegó el siguiente hijo, el príncipe de Aeron, que este dijo, mira, si mis hermanos no se han casado con las que tú las habías dicho, yo paso de casarme con la que me has puesto, porque es que a mí ni siquiera me gustan las mujeres. Así que Daeron rechazó casarse con Olenna Redwyne y acabó yéndose con Jeremy Norridge, un joven caballero apuesto que había vivido toda la vida junto al príncipe Daeron. En Alto Jardín pasaron los días allí y se ve que descubrirían su sexualidad, descubrirían sus cosas y el otro le diría, pero ¿qué tienes ahí? Pero si es más grande que tu espada. Y el otro dijo, pues vente para acá que verás tú lo que se lo pasaban bomba. Hizo muy bien, porque si los hermanos se habían casado con quien les salía de los huevos, porque él no se podía casar con quien le saliera de los huevos. También hay que decir que una pena que los dos murieron, los pobreticos, Jeremy y el príncipe Daeron murieron 6 años después de haberse escapado juntos. La cosa es que el reinado del príncipe Aegon iba cada vez peor. O sea, ya tenían la trifulca otra vez liada. Ninguno de sus hijos se había casado con las casas le daban la espalda. Por lo que en su cabecita volvió a nacer la idea de si yo tuviera un dragón, las cosas iban a ser mejor. Pero ya se le fue de las manos, porque ya fue obsesión. Puso a los septones a rezarle a los huevos, puso a Maestra a buscar pergaminos antiguos para ver si se le había olvidado algo, si había algo antiguo que dijera cómo iba
iban a nacer esos huevos. Él quería despertar dragones e intentó hacerlo. Bueno, incluso financió viajes hasta Asai, donde se dice, según leyendas valirias, que allí se empezó a domar a dragones, a ver si descubrían algo. Obviamente los amigos y consejeros del rey pues dijeron, mira, Aegon, se te está yendo la pinza, relájate, para. Pero el rey dijo que no, que tú déjame, que yo llevo razón, que verás tú como consigo sacar un dragón de ahí. Estaba convencido que si conseguía un dragón tendría la paz. ¿Llegó al conseguir su dragón? Spoiler, no. Porque esta obsesión lo condujo a la tragedia. Y es que durante un evento, cuando se iba a celebrar el nacimiento del primer bisnieto del rey, este se le fue totalmente la cabeza y tomó ahí, él dijo, ya saco yo de aquí un huevo, este huevo va a eclosionar. Hizo un par de cosas, intentaron detenerlo, pero al final acabó muriendo él. Pero no solo él, sino que también junto a él murieron Ser Duncan el Alto y su hijo, su primogénito, el príncipe Duncan, lo que puso fin al reinado de Aegon V Targaryen. Fue sucedido en el trono por el príncipe Jaehaerys, al que conoceríamos como Jaehaerys II Targaryen. Una pena que el reinado de este rey, que parecía, aunque se llamó el improbable, pues él tenía gran voluntad porque hizo cosas muy importantes por el pueblo. Cosas que te tengo que decir que el hijo de Jaehaerys, o sea, el nieto de Aegon, el rey Aerys II Targaryen, cuando llegó al trono dijo, todo esto se quita. ¿Y sabes quién lo convenció de que quitase todas esas leyes? Su mano del rey. ¿Sabes quién era? Tywin Lannister. O sea, como puedes ver es que todo está interconectado, o sea, que todos los personajes nos llevan a los antepasados de House of the Dragon, nos llevan a los futuros descendientes en Juego de Tronos. Esto es que, o sea, es que esto es lo que me gusta a mí de este mundo. Me da mucha pena porque la verdad, como te he dicho, el reinado de Egg podía haber sido muy bonito. Si no lo hubiesen perjudicado tanto, o sea, se hubiese convertido en un gran rey. Bueno, y obviamente si no se le hubiese ido la cabeza con la polla de los dragones. Pero bueno, cada uno se obsesiona con lo que quiere. A ver, esta es la historia completa de ese niño calvo que hemos conocido en la serie del El Caballero de los Siete Reinos. La verdad que me parece muy apasionante que tengamos tanta profundidad de personajes. O sea, tú imagínate que esto estaba en los libros. Pero es que ahora posiblemente veamos cómo ese niño se desarrolla, cómo esa historia va tomando forma. Que sí que no lo vamos a ver convertido en rey, obviamente. Pero seguro que nos dejan alguna pinceladita diciéndole, pero tú a lo mejor puedes llegar a ser rey. Y que él diga, ¿yo qué coño voy a llegar a...? Pues fíjate cómo son las cosas. Si es que tenemos que soñar alto, porque al final todo se puede cumplir en esta vida. O sea, lo que menos te esperas, tanto para bueno como para malo, puede suceder. Así que yo te invito a que hagas cositas y disfrutas mucho, porque nunca se sabe. ¿Y a ti qué te parece la historia de Egg o de Aegon Targaryen? Déjamelo por aquí abajito que quiero saber tu opinión. ¿Qué otro rey te gustaría que te contase su historia? Déjamelo también por aquí abajito. Bueno, o el vídeo que tú quieras. Tú, cualquier vídeo que te acuerdes, te digas, Fran, yo quiero saber esto. Déjamelo por aquí. Yo, si puedo, te lo hago. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si ha llegado hasta aquí, hasta mi canal, hasta nuestro canal, hasta tu canal, es porque el destino pues lo ha querido. Así que ya que estás allí, que te cuesta regalarme un buen like, que no se te vaya a olvidar suscribirte y sobre todo actívame la campanita para estar enterado de todo lo que subo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.